El rey de Susa soltó su copa de plata mientras las murallas cedían. A sus pies, un cilindro de arcilla guardaba el pacto que debía salvar a su pueblo. Nos enseñaron que la civilización nació en Mesopotamia y que los sumerios fueron los primeros. Pero mientras ellos apenas levantaban muros, una fuerza implacable ya los acechaba desde las montañas orientales. Elam no solo compitió contra los mayores imperios de la antigüedad, sino que los sometió, los saqueó y borró a varios de la memoria. El misterio de su colapso no es un capricho del tiempo, es el primer manual documentado sobre cómo borrar del planeta la identidad entera de una cultura. La táctica exacta que usaron para aniquilarlos es la misma que los poderes modernos aplican hoy. Su idioma sigue siendo un enigma impenetrable y el motivo real de su ejecución final aguarda bajo la tierra. El basalto negro pesaba más de 4.000 kilos. Los soldados elamitas tenían las manos destrozadas por las gruesas cuerdas de cáñamo, pero el implacable rey Shutruk-Nakhunte no permitía que la marcha se detuviera un solo segundo. Atrás quedaba la Gran Babilonia, envuelta en una inmensa columna de humo oscuro que devoraba la luz del sol del mediodía. No se llevaban carretas cargadas de oro, no escoltaban cofres rebosantes de joyas. Sobre unos enormes rodillos de madera de cedro, incautados de los techos del propio Palacio Real, arrastraban la piedra más valiosa de toda la antigüedad hacia la cordillera de los Montes Sagros. Era la legendaria Estela de Hammurabi. Corría el siglo XII antes de nuestra era. El rey de Elam acababa de cometer el saqueo más audaz y metódico de su tiempo, pero no se conformaba con confiscar la riqueza física de sus enemigos. Quería arrebatarles algo mucho más profundo, quería robarles la identidad histórica. Nos han repetido hasta el cansancio que Babilonia fue la cuna suprema de la civilización, el centro intelectual del pensamiento humano y el pilar absoluto de la justicia. Los textos originales desenterrados revelan algo muy distinto y sumamente incómodo. Babilonia era frágil, un simple espejismo de barro sostenido por su propia propaganda militar, una ciudad que sobrevivía únicamente robando el mérito y el prestigio de los pueblos que la conquistaban. Los babilonios no eran los amos del mundo antiguo, eran los rehenes perpetuos de las feroces potencias que vivían en las montañas, y la nación de Elam era el depredador supremo de ese inmenso ecosistema de poder. La estrategia militar elamita era una aberración táctica sin ningún tipo de precedente. Cuando destrozaban las defensas de una ciudad enemiga, ignoraban por completo el tesoro estatal y marchaban directamente hacia el interior de los santuarios. Desmontaban las colosales estatuas de los dioses locales, bloque por bloque, y se las llevaban intactas a Susa, su capital inexpugnable. Secuestraban a las deidades. Al encerrar a los dioses ajenos en sus propios templos, obligaban a las poblaciones vencidas a mirar hacia la lejana cordillera elamita cada vez que necesitaban rezar. La sumisión que exigían no era simplemente territorial o económica, era una dominación total y psicológica. Shutruk-Nakhunte aplicó este mismo método letal con la pesada piedra de las leyes. Al arrancar la estela de Hammurabi de su pedestal original, dejó a toda Babilonia sin su columna vertebral jurídica, dejándolos huérfanos de autoridad moral. Pero aquí es exactamente donde el monarca cometió el acto que sembró la semilla perfecta para la aniquilación futura de su propio imperio. Una decisión técnica que pasó completamente desapercibida bajo la inmensa euforia del triunfo bélico. Al llegar a las enormes puertas de la ciudad de Susa, tras arrastrar la roca a lo largo de 600 kilómetros cruzando desiertos ardientes y desfiladeros traicioneros, ordenó que levantaran el imponente monumento en la plaza más importante. Llamó de inmediato a sus mejores y más leales artesanos. Cualquier otro rey conquistador de la antigüedad habría ordenado destruir inmediatamente el texto babilónico para borrar la memoria de su rival. Habría convertido el bloque de basalto en polvo fino para demostrar que el imperio anterior había dejado de existir para siempre. Shutruk-Nakhunte hizo algo infinitamente más peligroso, silencioso y sutil.
Ordenó a sus talladores de piedra que pulieran exclusivamente una pequeña sección en la parte frontal de la estela original. Borraron apenas 7 columnas de texto babilónico en el tercio inferior del monumento. En ese estrecho y oscuro hueco pulido, el monarca ordenó tallar su propia victoria, utilizando su propio idioma, la escritura elamita. Dejó completamente intacto el resto de la ley extranjera, inscribió sus propias palabras justo al lado de las inmortales líneas de su enemigo jurado, fusionando su propio legado con el del pueblo que acababa de aplastar sin piedad en el campo de batalla. El rey creía ciegamente que al unir su nombre al de la legendaria Babilonia, estaba demostrando una superioridad absoluta y divina, absorbiendo todo el gigantesco prestigio del pasado y sometiéndolo a su voluntad. Estaba completamente convencido de que estaba devorando a la cultura conquistada y haciéndola suya para la eternidad. Nadie en los profundos pasillos de Susa comprendió lo que verdaderamente significaba aquella grieta abierta en el basalto negro. Ningún sacerdote en la alta corte elamita fue capaz de advertir el letal precedente histórico que acababan de establecer de forma irreversible esa misma tarde, al negarse a destruir por completo la cultura de su enemigo y decidir en cambio asimilarla sin ningún tipo de restricciones, mezclando la escritura de los vencidos con la de los vencedores. El enorme imperio de Elam había activado un mecanismo interno de autodestrucción. Les estaban enseñando de forma silenciosa a las generaciones venideras y a los brutales imperios que aún no habían nacido, que el control absoluto no residía en la aniquilación violenta de la piedra, sino en la asimilación parasitaria del texto. Mientras la pesada estela negra descansaba en el centro de Susa, silenciosa y paciente, a más de 600 kilómetros hacia el oeste, en las áridas y frías llanuras del norte, una fuerza militar diametralmente distinta comenzaba a organizar a sus soldados en las sombras. A estos nuevos y temibles guerreros no les interesaba lo más mínimo secuestrar estatuas de dioses débiles. Tampoco tenían ninguna intención de mezclar su sagrada escritura con las palabras de los pueblos vencidos. Venían avanzando con un único propósito en la mente, un plan de erradicación brutal que bajo ningún concepto incluía dejar prisioneros respirando. El agua del río Ulai se tiñó de sangre antes de que el sol de la mañana alcanzara su punto más alto. El implacable rey asirio Asurbanipal observaba en silencio la matanza total desde su carro de guerra. Sus tropas de asalto no cruzaron las montañas persiguiendo botines de oro ni exigiendo tributos. No buscaban miles de prisioneros jóvenes para forzarlos a trabajar en sus profundas minas de cobre. El objetivo militar de esta gigantesca movilización armada era infinitamente más oscuro y definitivo. La implacable maquinaria asiria marchó hacia el sur únicamente para erradicar a Elam de la memoria. Nos han enseñado de manera repetida que los grandes imperios colapsan y desaparecen desde su centro, que se pudren desde adentro, aplastados por su propia decadencia interna, la corrupción y el exceso. Lo que los académicos tradicionales evitan discutir frontalmente es una verdad sumamente aterradora. Elam no fue despedazado por debilidad estructural ni por falta de una defensa fronteriza eficiente. En el instante preciso en que los asirios atacaron, la economía elamita atravesaba su máxima cumbre. Sus ejércitos formales contaban con un suministro de raciones superior al de sus rivales limítrofes. Su sistema de recaudación estatal operaba como un reloj. Fueron ejecutados por ser demasiado fuertes. Un vecino poderoso y perfectamente administrado representa la mayor amenaza para un imperio expansivo. El éxito rotundo de Elam fue su sentencia de muerte. Asiria operó bajo pura supervivencia preventiva. Esta campaña de aniquilación asiria superó ampliamente cualquier definición común de guerra antigua. Fue el primer gran proyecto de demolición industrial de infraestructura estatal a escala continental. Los escribas asirios detallaron el avance de sus batallones como un frío inventario de aniquilación. Redujeron a cenizas humeantes 34 majestuosas ciudades elamitas en menos de 3 meses. Los ingenieros asirios cortaron y quemaron meticulosamente cada árbol frutal en inmensas extensiones.
bloquearon de manera permanente todos los inmensos canales de irrigación de agua dulce del este seco. Susa, la inexpugnable ciudad de los reyes inmortales, colapsó ante el incesante fuego de los asedios. Asurbanipal caminó a través de los escombros humeantes hacia el núcleo sagrado del poderío enemigo. Los reyes de Elam llevaban siglos secuestrando los altares extranjeros para quebrar su moral interna. Ahora, Asurbanipal imponía ese brutal método de terror psicológico hasta sus máximas consecuencias. Ordenó a sus tropas destrozar a golpes los ídolos prohibidos del gran templo del dios Inshushinak. Luego descendieron a la oscuridad. Por debajo del palacio central descansaban los reyes ancestrales. Las criptas de Susa albergaban sarcófagos macizos protegidos con poderosos encantamientos de arcilla. Los ingenieros asirios reventaron la piedra de las tumbas y extrajeron a los muertos a la superficie. Los restos de monarcas que llevaban muertos 500 años fueron expuestos brutalmente a la luz. La táctica asiria consistía en condenar el espíritu de los muertos a vagar eternamente por la nada. El monarca elamita que comandaba la inútil resistencia fue capturado mientras huía por los bosques. Las crónicas oficiales no pierden tiempo detallando ejecuciones, narran directamente el frío castigo. La cabeza decapitada de Teuman fue transportada más de 600 kilómetros cruzando el desierto. Terminó colgada en silencio en una gruesa rama en los pacíficos jardines personales de Asurbanipal. El monarca asirio cenaba carne y bebía vino tinto fresco a la sombra de los ojos vacíos de su rival. Luego llegó el mandato más oscuro. Asurbanipal hizo importar miles de pesados sacos de sal marina. Obligó a sus tropas de combate a esparcir millones de granos de sal estéril sobre todos los campos. Aniquilaron químicamente toda la enorme red agrícola que rodeaba las ruinas humeantes de la capital. Ninguna semilla crecería jamás. Ningún humano pronunciaría el maldito nombre de Elam públicamente. Las listas de reyes dejaron de existir y el idioma elamita se desvaneció de los registros estatales. Pero si la aniquilación fue matemática, ¿por qué el imperio asirio desapareció 60 años después? ¿Pensaste que la historia terminaba bajo esa inmensa capa blanca de ceniza y sal asiria? Tú también caíste en la trampa óptica que cegó a los reyes militares más temidos de la antigüedad. Te condicionaron a medir la supervivencia de una nación entera contando ladrillos quemados o cráneos esparcidos. Cuando la infantería de Asurbanipal abandonó las ruinas de Susa, marcharon convencidos de haber ejecutado el exterminio más definitivo de la historia. Grabaron en piedra que Elam había sido borrado para toda la eternidad. Pero el imperio asirio colapsó espectacularmente apenas 60 años después de esa supuesta victoria total. Y cuando el humo asirio se disipó, la llanura de Susa no estaba completamente vacía. La historia oficial siempre ocultó lo que sucedió en ese silencio sepulcral. Medio siglo después de la masacre, un grupo de feroces guerreros montados descendió de las montañas limítrofes. Eran las nacientes tribus persas, liderados por Ciro el Grande, pisaron la tierra esterilizada de la antigua capital elamita. Nos enseñan que los persas construyeron desde la nada el imperio más titánico que la humanidad había visto hasta ese instante, extendiéndose desde las remotas fronteras de la India hasta las costas del Mediterráneo, que los ejércitos persas lo inventaron todo, que su genio político era un misterioso don divino sin precedentes. Aquí es donde la cómoda narrativa que creías conocer se fractura de un golpe letal. Hay un hecho histórico documentado en los archivos de tablillas de arcilla que cambia radicalmente todo lo que has visto hasta ahora en este oscuro relato. Los reyes persas eran pastores nómadas altamente letales en el combate abierto, pero carecían por completo del complejo conocimiento necesario para administrar burocráticamente un territorio de gigantescas proporciones. No tenían un sistema impositivo estructurado, no tenían registros estatales de propiedad a gran escala organizativa, no tenían hábiles cancilleres formados en el oscuro arte del engaño político entre naciones. Cuando los
los líderes persas llegaron finalmente a las cenizas de Elam, descubrieron algo que los asirios, cegados por la terrible embriaguez constante de la sangre derramada, no lograron entender jamás. El fuego asirio quemó la madera palaciega, la sal mató las verdes cosechas, pero la auténtica infraestructura de una civilización no está construida sobre la tierra, sino dentro de los cerebros de sus administradores estatales, los astutos escribas, los brillantes arquitectos y los crueles recaudadores de impuestos elamitas no murieron defendiendo ídolos de piedra maciza en los templos sagrados. Sobrevivieron a la purga militar asiria, escapando rápidamente hacia las protectoras sombras oscuras de las escarpadas montañas limítrofes. Y cuando el flamante rey de Persia necesitó organizar la compleja estructura de su inmenso imperio emergente, estos calculadores sobrevivientes elamitas caminaron tranquilamente hacia sus campamentos militares de lona y ofrecieron sus invaluables servicios técnicos. Los persas aceptaron el pacto de inmediato. En una sola y breve generación humana, el todopoderoso imperio persa no hablaba en persa antiguo para administrar sus asuntos diarios, sino que adoptó la milenaria escritura elamita como la espina dorsal indispensable de su maquinaria estatal. Los inmensos protocolos reales fueron copiados de la misma cultura que supuestamente había sido pulverizada por el acero asirio. Habías estado mirando la historia equivocada durante todo este tiempo. El espectacular y grandioso nacimiento del imperio persa no era el inicio luminoso de una civilización imponente y completamente original. Era literalmente el cadáver reanimado del antiguo imperio de Elam. Una civilización que descubrió de la forma más dolorosa que la ansiada inmortalidad absoluta no requería construir muros invencibles de piedra, sino asimilarse silenciosamente como un parásito en el cuerpo político de su siguiente conquistador. ¿Cuántas de las superpotencias que dominan hoy el planeta Tierra son en realidad el fantasma administrativo de las naciones que creyeron haber destruido exitosamente hace apenas unas cuantas décadas pasadas? Aquel inmenso y pesado bloque de basalto oscuro que el gran rey elamita arrastró con esfuerzo a lo largo de 600 kilómetros no era un glorioso trofeo de guerra ni un triunfo. Era un aterrador espejo de piedra que reflejaba con absoluta precisión matemática el letal y trágico destino final de su propia civilización de montaña. Cierra los ojos y vuelve mentalmente al instante exacto en el que el monarca ordenó a sus artesanos pulir una pequeña franja de esa roca enemiga para lograr inscribir sus palabras victoriosas junto a las antiguas y eternas leyes del imperio de Babilonia. El soberano asiático estaba convencido ciegamente de que al insertar el extraño idioma de su reino superior dentro de la sagrada cultura del enemigo derrotado militarmente, estaba asegurando la anhelada inmortalidad de su violento linaje familiar por encima del polvo temporal. Estaba plenamente convencido de que estaba devorando mágicamente la memoria inmemorial del adversario extranjero para transformarla en la suya propia para siempre. Se equivocó de una forma profundamente catastrófica y totalmente irreversible. Aquella enorme y pesada estela de dura piedra, capturada y arrastrada con sangre prisionera, jamás representó el brillante e inmaculado inicio de un dominio global elamita y su perpetuidad gloriosa en el mundo. Esa pequeña e insignificante grieta pulida que abrió forzadamente en la oscura superficie del milenario basalto constituía en la vida real el primer y oscuro ensayo documentado históricamente de un metódico y gigantesco suicidio cultural ejecutado a nivel social e imperial absoluto, lo que a simple y rápida vista siempre pareció ser una formidable demostración de un poderío bélico implacable e imparable y una dominación hegemónica de hierro macizo, escondía silenciosamente en sus frías y oscuras entrañas un defecto sistémico y una debilidad completamente fulminante y letal.
Al negarse de manera contundente a destrozar y pulverizar masivamente el maldito escrito legal babilónico de la estela capturada, la orgullosa cultura de Elam renunció cobardemente a instaurar su propia realidad estatal como la única interpretación histórica válida y la suprema e irrefutable verdad absoluta. Elam asimiló profundamente la tóxica creencia de que triunfar sobre la dura y despiadada máquina del paso del tiempo consistía exactamente en amoldarse astutamente y adaptar todos sus mecanismos imperiales al fuerte caparazón del rival limítrofe vencido o victorioso. Y esta oscura y maldita táctica burocrática de extrema y letal supervivencia parasitaria en tiempos duros, esta colosal y enfermiza obsesión institucionalizada para llegar a mimetizarse totalmente dentro de un gigantesco estado extranjero e inmenso para evitar la muerte por espada, se convertiría en el letal e invisible comportamiento que repetirían de forma inevitable y ciega y masiva unos cuantos siglos después frente al invencible imperio asirio y luego el persa, cuando los inteligentes sobrevivientes de las arrasadas cenizas de la vieja Susa caminaron pacíficamente hacia las áridas y frías tiendas para ofrecerles generosa y deliberadamente la milenaria e infalible administración a los rudos pastores de la nación persa, firmaron su fin. Creyeron ciegamente que estaban conquistando y dominando fuertemente a sus dueños desde la silenciosa, cómoda y cerrada impunidad de sus importantes despachos reales burocráticos. La trampa temporal se cerró imperceptiblemente sobre sus propios cuellos expuestos y sumamente frágiles. Los nuevos emperadores persas aprendieron y tomaron agradecidos su perfecto sistema de la lengua escrita. Lo transformaron de la noche a la mañana en el núcleo vital e indispensable para gestionar el pesado cobro tributario y el extenso financiamiento de sus agresivas y expansivas campañas militares. Pero una antigua y majestuosa lengua imperial que es arrancada de su trono de piedra y convertida en una triste y mecánica lista de impuestos mercantiles, pierde irremediablemente todo su espíritu existencial y el peso histórico. La letal e implacable sal asiria esparcida en la tierra muerta no los asesinó jamás, pero su propia y cobarde sumisión administrativa fue la soga fatal de su inevitable y permanente extinción final. La pesada estela de dura piedra negra que el arrogante rey de la montaña arrastró brutalmente a través del candente desierto oriental no ocultaba un simple y vulgar robo de guerra, encerraba milimétricamente la oscura profecía de su propia y trágica extinción como civilización. Has contemplado toda esta vasta narración creyendo firmemente que las afiladas espadas del implacable ejército asirio y su estéril sal marina fueron los verdaderos responsables del fin. Pensaste que la astuta supervivencia de los antiguos administradores elamitas dentro de la imponente maquinaria del todopoderoso Estado persa constituía una brillante y silenciosa victoria sobre la tiranía absoluta y la muerte inminente. La lente mental a través de la cual estuviste observando cada sangriento suceso de esta historia está completamente fracturada. Todo lo que llegaste a comprender como una épica resistencia cultural era en la cruda realidad el mecanismo exacto de su colapso total y definitivo. Cuando los aterrorizados escribas abandonaron las humeantes ruinas de su milenaria ciudad para ofrecer sumisamente sus inmensos conocimientos burocráticos a las ignorantes pero letales tribus persas emergentes, no estaban infiltrando invisiblemente a un nuevo imperio extranjero, para manipularlo desde las sombras de los oscuros pasillos cortesanos. Estaban puliendo un hueco vacío en su propio pilar existencial para que otro pueblo escribiera su nombre por encima del suyo para toda la eternidad de los tiempos venideros. Elam había perfeccionado y ejecutado durante largos siglos la metódica y macabra técnica del aterrador secuestro cultural absoluto. Creían ciegamente
evidente que dominar al adversario derrotado requería absorber su pilar intelectual, fundir su glorioso pasado y devorar por completo a sus antiguos dioses extranjeros, pero al mimetizarse profundamente y sin ninguna restricción en la naciente corte persa, los elamitas se convirtieron irreversiblemente en la misma estela muda que ellos mismos habían profanado violenta y alegremente en la antigua Babilonia hace ya más de 1000 años atrás en el campo de batalla. Los salvajes conquistadores persas tomaron gustosamente la brillante escritura elamita, asimilaron vorazmente su compleja organización logística, copiaron idénticamente sus impresionantes ropajes cortesanos y utilizaron toda su eficiente maquinaria impositiva para lograr someter ferozmente al enorme mundo antiguo conocido, y al hacerlo con tanta precisión milimétrica, absorbieron y extrajeron cada una de las gotas de fuerza vital elamita hasta dejarlos completamente secos y vacíos de todo significado existencial. Elam no fue derrotado militarmente por la inmensa fuerza exterior. Elam fue consumido silenciosa y metódicamente desde adentro por el monstruo parasitario que alojaron cálidamente en la profunda entraña de su propia estrategia de supervivencia para escapar del infernal fuego asirio y su aniquilación masiva. Nos maravillamos continuamente leyendo en los libros académicos y admirando en los prestigiosos museos sobre la inmensa tolerancia religiosa y el gigantesco poderío administrativo del grandioso imperio persa que hizo temblar fuertemente a la asustada Grecia clásica en la cruenta guerra mundial. Pero el secreto más oscuro y mejor guardado por las implacables arenas orientales a lo largo de incontables generaciones engañadas es que ese titánico imperio persa jamás existió realmente de la forma en que el ingenuo mundo occidental lo imagina y lo estudia ciegamente en las universidades y en los densos documentales de la televisión internacional. El inmenso armazón estatal, la milenaria burocracia impositiva letal, la imponente arquitectura monumental, el riguroso control de los interminables canales agrícolas vitales y las majestuosas vestimentas de los arrogantes emperadores universales eran única y completamente de un origen puramente elamita incuestionable. Los poderosos monarcas persas únicamente aportaron una sola y maldita cosa sobre toda esa inabarcable infraestructura prestada para reclamar y dominar el inmenso escenario del mundo antiguo frente a los ojos aterrorizados de la dócil humanidad incipiente. Aportaron su propio nombre en la roca pulida. Elam inventó y enseñó la fórmula infalible de cómo borrar la identidad histórica de una civilización enemiga sin dejar rastros tangibles, pero fueron ellos mismos los que inevitablemente la aplicaron con máxima precisión y aterradora eficiencia sobre su propia gente aterrorizada en la oscuridad. Creyeron estar sobreviviendo hábil y silenciosamente ocultos bajo el lujoso manto protector de los rudos invasores victoriosos que llegaron del árido este con espadas afiladas y sed de gloria infinita. Y el trágico resultado de esa misma decisión irreversible fue que el verdadero y gigantesco imperio que dominó la historia del planeta nunca llevó su nombre oficial. Lo que el rey elamita decidió hacer esa oscura tarde de soberbia absoluta mientras pulía el basalto enemigo todavía explica perfectamente la terrorífica razón por la cual hoy nadie recuerda quiénes fueron.